Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es de verdad un gusto y un placer para nosotros, todo el equipo de CDA Robotics, acompañar a dos ingenieros con muchísima experiencia en el sector automotriz el día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles por su tiempo. Antes que nada, quiero agradecerles por su tiempo. Les doy la bienvenida a este webinar de CDA, donde tenemos la intención de conocer un poquito más acerca de la experiencia en el sector de la automatización industrial desde la perspectiva y el punto de vista de dos personas con muchísima experiencia. El día de hoy nos acompañan el ingeniero José Aguilar, el ingeniero Juan Olmos, quienes han trabajado durante muchísimo tiempo y cuentan con mucha experiencia profesional en el sector, un servidor Arturo Luna, y pues qué mejor que ellos se presenten y nos platiquen de manera breve un poquito acerca de la experiencia profesional con la que cuentan. Ingeniero Juan Olmos, si nos se presenta para nuestra audiencia el día de hoy, por favor. Sí, buenas noches. Juan Pablo Martínez Olmos, tu servidor, programador PLC, con ya casi 15 años de experiencia en la industria de la manufactura. Y pues bueno, aquí estamos como freelance de CDA. Muchísimas gracias, ingeniero. Una pregunta. Si pudiera definir estos 15 años de experiencia en una sola palabra, ¿qué palabra elegiría usted? Entrega y dedicación. Hasta dos. Doble. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenido, ingeniero. Le agradezco. En el otro lado nos vamos a encontrar a nuestro colega y querido amigo, parte del equipo también, el ingeniero José Aguilar. Igual, ¿nos puede apoyar con una pequeña descripción de su experiencia profesional en el sector, por favor, ingeniero? Su micrófono está apagado, ingeniero. Ojalá nos pueda apoyar. ¿Ya me Gracias. escuchan? Perfecto. Ok. Nuevamente, pues bienvenidos todos al webinar. Mi nombre es José Luis Aguilar, soy parte del equipo de CDA. Yo funjo la función ahora como Project Manager. Muchos años estuve en la industria automotriz, 30 años, que no se dicen fácil, en los cuales pues adquirí muchos conocimientos y es muy apasionante este mundo de la industria automotriz. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. 30 años de experiencia. Entonces, Sí. quería que fuera al revés. Una palabra que definiera la experiencia del ingeniero Juan y para usted, que es el doble, dos palabras. Pero pues vamos a darle dos palabras con las que usted defina estos 30 años de experiencia en el sector. ¿Cómo lo definiría usted? Aprendizaje y pasión. Aprendizaje y pasión. Perfecto. Pues la intención es que el día de hoy podamos conocer un poquito más de ustedes, pero no solamente la cuestión técnica, perdón, también la cuestión personal. Como se dice casualmente, ver tras bambalinas todas las experiencias que han tenido, no solamente lo bueno, también lo malo, lo que les ha permitido crecer como personas y como profesionales, aquellas experiencias que muchas veces no contamos, pero que son las que nos marcan de manera muy puntual, personal y profesionalmente y nos permiten crecer. El día de hoy la audiencia es variada, la intención es conocer la experiencia que ustedes han tenido, entonces vamos de lleno a darle al tema, ¿vale? Me gustaría que sean ustedes quienes explayen en la presentación. Obviamente me toca llevar la batuta, pero pues la audiencia quiere conocerlos a ustedes a final de cuentas. Entonces vamos a ir con algunas preguntas clave que creo que son importantes para detonar algunos temas muy interesantes. Antes que nada me gustaría si nos puede apoyar usted, ingeniero José, platicándonos sobre su trayectoria profesional, pero de manera muy particular el cómo. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo llegaron a donde están el día de hoy? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha llegado a especializarse en la programación, en su caso de PLCs y de robots industriales? Bueno, en mi caso fue un camino difícil porque cuando yo inicié la carrera, los PLCs apenas empezaban a aparecer en el mercado. Realmente yo inicié con esa tecnología y en su momento pues era algo totalmente desconocido para mí, como creo que para todo el sector y realmente para todas las ingenierías. Entonces, fue un aprendizaje que empecé a adquirir por la misma necesidad. Los equipos empezaban a ser más automatizados, los procesos más automatizados. Entonces, eso me llevó a que, aunque donde yo empecé a trabajar no había todavía la cultura de la capacitación, como es hoy día, que las empresas capacitan al personal y todo esto, yo lo que hice fue,
pues con las limitaciones que había en aquella época, porque el internet no existía, todo era en papel. Entonces, yo lo que hacía era que a escondidas me sacaba los manuales, le sacaba yo copias, me los llevaba yo a casa y en casa me ponía yo a estudiar. Aunque no tenía yo mucho el acceso a meterle mano, porque en ese momento habían asignado a una persona que sí la habían capacitado, la habían mandado a Estados Unidos y todo esto, pues era muy celoso y no Claro. permitía que los demás pudiéramos meter las manos. Entonces, a escondidas yo hacía eso, ¿no? Y era una cuestión de que yo quise aprender. Y eso lo llevo hasta el día de hoy. O sea, fue una cultura que yo desarrollé de forma personal y que lo fui haciendo parte de mi formación de forma empírica, por decirlo así, pero que eso me llevó hasta donde estoy ahora, ¿no? Sin embargo, yo lo que puedo decir y comentarle a las personas que están en este mundo es que de la automatización principalmente, que no hay un límite, todo depende de cada uno y hasta donde quiera uno llegar. Entonces, el consejo que yo podría dar ahora, en este momento, es que se sigan preparando. No importa que no tengan a lo mejor el acceso, ahora con la herramienta del Internet se puede conseguir lo que sea, solo es cosa de que uno quiera. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy importante, ¿no? Conocer la experiencia que ha tenido, pero vamos también a conocer ahora la experiencia del ingeniero Juan Olmos. Si nos pudiera platicar, hoy en día es usted un especialista en programación de PLCs, ya tiene una trayectoria profesional, pero ¿cómo? Es muchas veces la pregunta que la gente se hace, ¿no? ¿Cómo yo llego de aquí a allá? Entonces, de igual forma, ingeniero Juan, si nos pudiera platicar cómo llegó usted a especializarse en la programación de PLCs y también de robots, que le mueve bastante. Sí, mira, como te comentaba hace tiempo, Arturo, y cuando tuve la entrevista contigo, lo mismo es como el ingeniero José, esa oportunidad, vaya, esa forma en poder agarrar un PLC, vaya, es muy difícil. Yo, en mi caso, no aprendí PLC, digamos, por vía de carrera o por lo que fuera por laboral, sino que empecé un desarrollo, digamos, como soy ingeniero en electrónica, empecé a desarrollar lo que es reparación de tarjetas electrónicas, principalmente de los VFDs. De ahí empezamos a ver lo que era el cableado eléctrico, el dibujo eléctrico, empecé con tableros. De ahí hubo una oportunidad para ser un instrumentista de campo. Luego de la instrumentación es donde empezamos a ver un poco más de control. Ahí empezamos luego a ser operador eléctrico de subestaciones y de ahí empezamos la oportunidad, que fue mi primera oportunidad, igual con equipo un poco no innovador. Fue un Modicon Quantum con tecnología Modbus TCP/IP. Entonces, sí fue algo arcaico todavía. De hecho, todavía me tocó un poco de PLC 5 desde de Rockwell y Step 5 también de Siemens, ¿no? Y es como fue esa oportunidad la que me llevó y la decisión de ir aprendiendo para nuevas tecnologías. Igual, un ejemplo, ahí donde descubrí los diferentes tipos de estándares que existen, al igual como la programación americana y la europea. Perfecto, muy conciso, muchísimas gracias. Creo que ahorita el tema que vamos tocando de manera muy particular es no solo la trayectoria, sino también los desafíos. Creo que podemos irnos orientando hacia ese aspecto. Nos han platicado sobre la experiencia profesional, las oportunidades que les brindaron, pero caray, ¿cuáles son aquellas cosas que no se les olvidan, que cuando experimentaron decían, casi, casi me quiero salir de aquí, no sé qué estoy haciendo aquí? Esos retos, esos momentos complicados, ¿no? Que a veces no se platican. ¿Cuáles son esos retos para usted, ingeniero Juan, Juan Olmos? Esos retos, esos desafíos, ¿cómo los enfrentó? Primero, que no te vean llorar cuando vas al baño. Ah. Sí, sí, sí. No, sí, vaya, pues, ¿qué te puedo decir? De enfrentar la situación de a cara enfrente con el cliente, principalmente, que el cliente, pues, un ejemplo, una OEM, ya no decir lo máximo en este lucro, al igual una Tier 1, Tier 2, pero vaya, siempre el cliente tenerlo ahí y por qué no funciona, por qué no hace bien el objetivo del sistema. Entonces, imagínate, ¿no? La presión constante, manejar el estrés, saber cómo manejar esos impulsos, tanto del cliente, de tu cliente final, de, vaya,
un montón de situaciones en el momento, no dañar máquinas, es un riesgo total, ¿no? Entonces, imagínate darle un área a un robot y que el robot colisione con otro, pues imagínate, es un caos, ¿no? No nada más en el robot, puedes dañar mecanismos, accesorios, herramientas y una vida humana, ¿no? Claro, y alguien tiene que pagar, ¿no? Igual de manera muy particular, ingeniero, eh, ¿qué considera usted que hay de diferente entre los retos que enfrenta la generación actual con la que enfrentó la generación con la que usted se formó? Uy, eh, 5 años atrás no había tanto avance tecnológico. Antes de pandemia, todavía me acuerdo del proyecto 2018, estuve yo en Bilbao. Hubo un brinco, un brote tecnológico muy grande en sistemas de visión. Eh, si me permites decir algunas marcas, Victronic, Perceptron, eh, vaya, Cognex y Keyens, fue un salto muy tecnológico sobre eso, ¿no? Antes todavía el sistema de visión solo se programaba en lenguaje Eagle, algunos todavía funcionan de ese sistema, pero vaya, ahorita ya es más dinámico, ya es más interactual. He conocido personas o partners que me han dado soporte y realmente pues no tiene nada que ver con la función. Algunos han sido psicólogos, otros han sido licenciados y ya se volvió tan dinámico, tan fácil de usar como que un joven o un niño llegue y a ver cómo vamos a hacer la lógica para reconocer estos objetos en un sistema de visión, ¿no? De ahí empieza la comunicación, la lógica y pues qué es lo que debe de hacer, ¿no? Pero sí fue un avance tecnológico, lo que no se veía hace 5 años más atrás, ¿no? Ese salto le costó, un ejemplo, a Rockwell llegar a Studio 5000, el TIA Portal se detuvo un rato en la versión 11 y 13, igual Robo de Studio no había avanzado bastante, KUKA, cuando KUKA empezó a hacer más desarrollo en su robot, en su software, ahorita actualmente KUKA ha tenido una variedad de software para cada aplicación, pero Claro, vaya, todo era sobre ese mismo hilo nada más. claro. No, muchísimas gracias. Me llama muchísimo la atención lo que comenta, que vamos a hilar perfectamente con lo que nos venía platicando nuestro colega el ingeniero José Aguilar. La velocidad con la que se actualiza todo, las tecnologías, los procesos, las marcas, las tecnologías. Ingeniero José, de igual forma, ¿cuáles han sido esas experiencias que usted ha enfrentado? Ya nos platicó el ingeniero Juan que lo más complicado era que llorara en el baño sin que lo descubrieran. Platíquenos, de aquí a 30 años, ¿cuáles han sido esos retos a los que usted se ha enfrentado constantemente y cómo los ha superado? Bueno, yo en mi caso que empecé mi formación como empleado de una empresa, pues ahí a lo mejor la parte de que si rompes algo, pues no, sí, sí afecta, pero vaya, no al grado cuando eres un freelance, ¿no? Yo lo que he experimentado como freelance es que cuando uno llega a una empresa, todo el mundo lo ve como ya llegó el especialista, el que nos va a resolver todos los problemas que tengamos y es la persona que sí o sí va a sacar el problema y va a echar a andar la máquina. Esa es una presión que desde que uno llega con el cliente ya la lleva uno por default. Es más, desde que sale uno de su casa ya va uno con esa presión, ¿no? Porque dice, tengo que llegar en tiempo, tengo que llegar en el lugar y donde nos indica el cliente. Ya es una presión de inicio. Y una vez que ya está uno ahí, pues obviamente le abren de par en par la puerta y dicen, órale, ahí está el problema y debes de solucionarlo. Lo que dice el ingeniero Juan es muy cierto, ¿no? O sea, nos enfrentamos a muchas cosas porque un problema pueden ser 20, 30 causas, ¿no? Entonces, ahí es donde sale el expertise y la experiencia que uno ha adquirido con el tiempo. Y entonces, tiene uno que hacer las cosas muy cuidadosamente. Por ejemplo, se puede encontrar uno una máquina con una programación, ya sea de un robot o de un PLC que no está bajo ningún estándar, un programa que ya le metió la mano a todo el mundo, porque casualmente, cuando hay un problema, mandan a llamar al de la esquina, luego mandan a llamar al de la otra cuadra y así sucesivamente. Y resulta que cuando llega uno ya pasaron tres, cuatro personas que ya le pusieron, ya le quitaron, ya le borraron. Y como no conoce uno el programa, pues tiene uno que tener la habilidad para empaparse rápido de cómo funciona el equipo y tratar de dar una solución. Eso es cuando vamos a solucionar un problema. Es muy diferente a cuando va uno a un proyecto, ¿no? Que inicia, que está de cero,
porque está uno desde el desarrollo, desde el cero de la línea o del proyecto. Es más fácil. Pero cuando va uno a solucionar que lo contratan a uno porque dicen, ¿sabes qué? Tengo una máquina fulana de tal y tiene un problema. Pues sí, pero tiene uno que pasar un proceso muy rápido para encontrar la lógica, entender cómo está funcionando la máquina y dar una solución al cliente. Entonces, como empleado de una empresa es muy diferente la presión a cuando es un freelance. Esa es Claro, la parte que a mí me ha tocado vivir. perfecto, muchísimas gracias. El tiempo es dinero. El tiempo es Claro, dinero y más aquí. Por supuesto, no podemos darnos el lujo de que una máquina esté parada minutos, menos dígase horas, ¿no? Algo le va a dar al gerente. Y fíjense, venimos hablando de la experiencia que han tenido tanto nuestro colega, el ingeniero Juan, como el ingeniero José, y hablan de palabras clave, ¿no? Presión, gestión del estrés, brindar soluciones a los problemas que se enfrentan, muchísimas causas. Es un sector complicado, pero ¿qué creen? Que los ingenieros que nos acompañan el día de hoy son dos personalidades, porque vamos a ampliar un poco más el panorama. Su experiencia es internacional. El trabajo que ellos han desempeñado, estos retos que han enfrentado, no lo han hecho solamente en México, lo han hecho en España, en Alemania, en Brasil, en los Estados Unidos, por ponerles algunos ejemplos, pero que ellos se los platiquen. Vamos a platicar un poquito más acerca de la experiencia que han tenido ustedes trabajando en el extranjero, primero que nada. Obviamente la incertidumbre lo es todo, la gente le da miedo lo que no conoce. Entonces, ingeniero José, ¿cuáles han sido aquellas diferencias que usted ha notado con respecto a la forma de trabajar en los diferentes países en los que ha estado? Igual si nos comentan los países en los que ha trabajado, por favor. ok. Bueno, yo dentro de estos años que he estado en el medio, eh, he tenido la fortuna de arrancar 5 plantas. Eh, Han sido 2 aquí en México, una en Brasil, una en Estados Unidos y otra en Alemania. Entonces, la cultura sí es muy diferente en algunos casos. Por ejemplo, yo creo que en mi caso, y yo creo que a todos nos ha pasado, eh, uno debe adaptarse rápido al medio y al entorno, ¿no? Por ejemplo, la forma de pensar de un alemán es muy diferente a la de un hindú, o que de un inglés, que un turco. Entonces, pero al final de cuentas todo llega al punto de que caemos al ámbito del tecnicismo, de lo técnico, ¿no? Y creo que Claro, los que estamos en este medio es un idioma universal. Nosotros todos sabemos qué es un botón, qué es una válvula, qué es un cilindro, qué es un PLC, qué es esto. Y cuando llegamos a ese punto empiezan a fluir las cosas. Ya la ideología cultural queda como que en un segundo plano, ¿no? Pero aquí cuando se hacen equipos multidisciplinarios, que es lo que a mí me pasó, y empezamos a amalgamarnos, a entrar en esa dinámica, es un ambiente muy, muy bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve mi trayectoria en cuestión internacional empezó en España. A mí me contrataron una empresa que hacía partes automotrices, el tablero del New Beetle cuando se lanzó. Yo no sabía de procesos de inyección de plástico y me mandaron a capacitar a España. Entonces los españoles, yo me topé con que eran muy celosos, no querían soltar información, no nos daban la capacitación que requeríamos y nosotros tuvimos que, a mí me tocó ir a la planta de Vigo, que ahí en ese lugar está una planta de SEAT, ahí juntito. claro, Entonces, como hay puerto, pues entonces es una zona comercial muy rápida y muy, muy importante ahí en España. Pero a mí no me daban, bueno, los que fuimos, porque fuimos un equipo multidisciplinario, no nos daban información, nos ocultaban muchas cosas. Entonces nosotros como mexicanos, pues cerramos filas y hicimos que ellos entraran a esa dinámica, ¿no? De que, oye, yo te vengo a quitar trabajo, yo vengo a aprender de ti. Los convencimos y ya con el tiempo pues se abrieron. El otro proyecto, pues fui a Alemania para un proyecto para BMW. Yo trabajaba en ese entonces en Benteler, aquí en Puebla, y era un proyecto muy importante. Esta empresa se dedica a hacer piezas de seguridad para todo, barras antiimpacto, defensas del auto, soporte de tablero, caja de transmisión, o sea, son piezas de seguridad, soporte de motor, soporte de radiador. Y fue un proyecto muy grande porque eran 5 líneas, muy, muy grandes. Y yo me fui como responsable eléctrico y de programación. Entonces yo te llevaba un equipo
conmigo, más o menos de 20 personas. Entonces ahí yo ya empecé a evolucionar, no nada más era yo un programador o un eléctrico de control, sino que ya era yo un supervisor de un equipo. Entonces eso a mí me ayudó en el futuro para llegar a puestos como coordinador y como supervisor. Pero el punto concreto aquí es que la experiencia que a mí me dio la parte internacional es que conoce uno mucha gente, aprende uno de mucha gente, que obviamente existe gente mucho más experta que uno y va uno aprendiendo muchas más cosas. Y cuando ya llega uno aquí, por ejemplo, a México, muchas cosas se nos facilitan más, ¿no? Porque pues ellos llevan la tecnología punta, por ejemplo, Alemania, Francia, no sé, países del primer mundo, pues son los que llevan la tecnología de punta y cuando vamos allá, pues ya venimos y regresamos aquí, ya veníamos con ese conocimiento, ¿no? Y eso es lo que nos hace crecer a nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias, ingeniero. Oiga, de todos los países en los que estuvo, vámonos muy particular a lo cultural. Aquí en México salimos de planta a las 8, primer, segundo, tercer turno. A la hora a la que salgamos, vamos a encontrar en la esquina unos tacos. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil es complicado porque, y no nada más Brasil, por ejemplo, en general en Europa, eh, a las 7 de la noche ya no hay nada. No, Entonces, lo que hacemos es que, o por ejemplo, yo en mi caso, lo que hacíamos es que no, los fines de semana nos surtíamos en el súper. El hotel donde estábamos nos permitieron meter alimentos, porque en los hoteles pues, a veces no dejan. Hablamos con el gerente, le platicamos cómo estaba la situación y nos autorizaron comprar alimentos y nos proporcionaron un refrigerador para poder guardar ahí los alimentos, nos echaban a perder. Y lo que hacíamos, ya llegamos a las 8 o 9 de la noche, pues bajábamos al comedor del hotel y ahí comíamos, ¿no? Son de las cosas que uno tiene que adaptarse. Es lo que yo comentaba, adaptarse al medio, adaptarse al país, adaptarse al idioma, adaptarse a la gente, ¿no? Entonces, pues realmente lo que uno tiene que hacer es buscar la manera de, de brincar esos obstáculos que va uno encontrando en el camino, ¿no? Es parte de ser freelance y es parte de los viajes, ¿no? claro. Sí, mucha resiliencia, capacidad de adaptación, ¿no? Creo que es lo que vamos resaltando de la sesión del día de hoy. Le agradezco muchísimo, ingeniero, por su aportación muy enriquecedora. Vamos con usted, Juan, igual, conocer un poquito más acerca de las diferencias que ha notado en los distintos países en los que ha trabajado. Todo, porque llegar a un país diferente habla de prácticas, de culturas, de horarios, de costumbres, de saludo, todo es un mundo diferente. Entonces, primero, si nos pudiera platicar un poquito acerca de los países en los que ha trabajado y de las diferencias que ha notado. Sí, he estado trabajando la mayor parte en Europa, en lo que ha sido en el País Vasco, en España, lo que es Francia, he estado en Alemania, Reino Unido y bueno, aquí en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. El principal reto, el idioma. El idioma, porque no simplemente es, dices, ya sé inglés, el básico de inglés, el B1, B2 de inglés y vámonos. No, ya a la mera hora no sabes en qué ciudad se encuentra la OEM, no sabes en dónde está, llegas y un ejemplo, por decir, ¿no? Bernstadt o Gummersbach en Alemania, llegas y te encuentras con una población, sí, con la edad media que es, no sé, 40, 50 años y muy pocos jóvenes están en esos lugares. Sales, pides la comida y pensando que con tu inglés pues la vas a armar, ¿no? Entonces, no, no aplica, tendrías que adaptarte a aprender algo de alemán y saber pedir las cosas, ¿no? Y bueno, eso es el primer reto, los idiomas en cada país, pues imagínate, Francia igual es muy celoso de su idioma, no te, la gente puede y sabe hablar inglés, pero no te hablan en inglés, y los modismos, ¿no? Tanto en Canadá, Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Más aquí en Estados Unidos, cada región, cada estado tiene su acento, vaya, es un reto, al final es un reto porque no es tu idioma natal, ¿no? Eso es un aspecto de la comunicación. Segundo, adaptarte a las culturas de los grupos de trabajo, como dice aquí el ingeniero José, de repente estás trabajando con italianos, con españoles, con alemanes, y cada quien tiene su cultura de forma de trabajo. Igual el mexicano, ¿no? Pero vaya, te adaptas, vas al ritmo del proyecto,
En esa función fungen los PM. Entonces ellos marcan el tiempo de score de cada objetivo, de cada issue y adelante, ¿no? Es la forma de ser neutral contra los demás sectores, áreas del mecánico, el eléctrico, el robotero, el pelecero, vaya la actualización de los planos, la instalación, ensamble, todos, ¿no? Cada quien con su cultura. Y bueno, lo demás, ¿qué te puedo decir? Eh, la seguridad. Sí, he visto muy, muy diferente el tema de la cultura de la seguridad industrial. Un ejemplo, no nada más simplemente la ropa o el vestir de trabajo. Una disculpa, ¿eh? No se preocupe. Disculpa. Y la cultura de no meterte en la máquina, no interferir en el trabajo de los demás, cuidarse, protegerse, y en unos casos muy extremos hasta ver cómo abusan de esa seguridad y cometer errores, ¿no? Es lo que te podría decir. No, pues está perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, los que estamos en el webinar el día de hoy, pues es escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Perfectamente de las experiencias que nos van compartiendo, podemos aprender muchísimas cosas, qué hacer, qué no hacer, a lo que se van a enfrentar. Pero como lo platicábamos, la incertidumbre es lo que más nos va a preocupar, porque no sabemos qué nos espera en un país al que nunca hemos entrado, que no conocemos, no hablamos tal vez ni siquiera el idioma. Entonces, ingeniero José, ¿qué consejos le daría usted a alguien que esté considerando trabajar en el extranjero por primera vez, por mínimo que sea? Así les diga, pesa tu maleta antes de salir, porque si no vas a tener que pagar sobre equipaje o vas a tener que sacar las botas y ponerte todas las chamarras para que la maleta pese lo menos que pueda y pase. ¿Qué tipo de consejos le daría usted a alguien que quiere trabajar en el extranjero? Pues yo creo que de inicio lo que yo podía aconsejarles es que realmente estén convencidos que quieren tomar ese camino. O sea, realmente cuando una persona está en la zona de confort y que dice, pues yo mi salario me da para cubrir mis gastos, me la quiero llevar por la libre, no me quiero meter en problemas, pues yo creo que a lo mejor es el lugar adecuado. Pero si quiere ir más allá, quiere evolucionar, quiere sobresalir y a lo mejor conseguir objetivos ya personales, tanto familiares como económicos, más allá de la media del ingeniero de planta o del ingeniero estándar, debe estar convencido de que se va a enfrentar a muchos retos. No solamente es en los retos de trabajo, son los retos familiares. Por ejemplo, yo en mi caso que cuando me fui a España, pues no tenía yo mucho tiempo de casado, mis hijos eran pequeños, yo dejé a mis hijos, mi hijo tenía 2 años, mi hija tenía 3 años y medio, y el mexicano es muy apegado a la familia. Entonces, el salir por primera vez, fue en mi caso, me costó trabajo, ¿no? La primera vez me costó mucho trabajo, hasta me hacían burla porque cuando estábamos en España me decían que me había dado el mal del jamaicón, ya me quería yo regresar a los 2 días. Entonces, pero ya yo me aguanté porque dije, bueno, esto es un beneficio para mi familia. En la parte profesional no me pegó mucho porque yo ya sabía lo que iba, ¿no? Pero en la parte familiar era algo que yo en lo personal no había presupuestado, porque nunca había salido, nunca había tenido ese sentimiento del saberme lejos de mi familia, cuál era esa sensación, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy día, pues ya mi familia pues está acostumbrada porque ya entendió que mi trabajo es así. Pero, por ejemplo, cuando está uno aquí en México, pues es muy fácil. Pasa algo en casa, he tomado un autobús o un avión o algo y en 1 hora, 2 horas está en casa. Pero cuando está uno del otro lado del mundo, que no tiene uno los recursos para decir, sabes que tengo un problema, voy a comprar mi vuelo y me voy mañana, y que hay que esperarse, es complicado. Y en mi época, que como yo comenté desde un inicio, no existía los medios de comunicación que existen ahora, era mucho más complicado. Yo compraba tarjetas en Alemania de 50 marcos alemanes de aquella época, que bueno, ahora ya todo es euros, y me tardaba 2 minutos, 3 minutos. Y era una llamada telefónica a casa de 2 minutos para ponerme al tanto de lo que pasaba y me tenía que aguantar 15 días para que me proporcionaran otra tarjeta.
Hoy con la tecnología, pues es rápido, una videollamada, ve uno a la familia, se da uno cuenta que todo está muy bien. O si pasa algo, pues es muy rápida la comunicación. Entonces, el consejo que yo podría darle a los que quieren dar ese paso es que estén convencidos de lo que quieren hacer y que estén convencidos de que quieren tomar ese camino, que estén convencidos que realmente los fundamentos y la formación técnica que tienen les va a dar para ser freelance. Que, como decíamos al principio, cuando nosotros nos presentamos con el cliente, no vamos a ver si podemos con el proyecto o si podemos con una falla. Es que vamos porque saben que podemos. ¿Sí me explicó? Entonces, que sus fundamentos técnicos sean muy fuertes, y si no se sienten con esa capacidad, se preparen antes de dar el paso. La ventaja de ser un freelance es que el salario o lo que uno va a ganar, no lo va a ganar uno en ninguna empresa, ni la más prestigiosa que se puedan encontrar, ni en BMW, ni en Kia, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque los salarios están topados, los salarios no pasan de 20, 25, a lo mejor 30,000 pesos y le va a uno muy bien. Pero como freelance no hay un límite, ¿no? El límite es lo que pone el cliente porque dice, te quiero para 200 horas, 300 horas, ¿no? Y sabe uno que va uno por ese tiempo, pero la gran ventaja es que se puede extender. Entonces, la verdad, el ganar a lo mejor 30,000 pesos en una empresa como freelance podemos ganar 100,000, 50,000. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias, Inge. Muy enriquecedor, la verdad. Creo que fuimos tocando, ¿no? Puntos muy importantes. Y me gustaría ahora orientarme con usted, Juan. La misma pregunta, pero vamos a hacerla un poquito más personal, ¿le parece? Yo le preguntaría, ¿qué le habría gustado saber la primera vez que trabajó en el extranjero? Eso que dijo, cómo no hice esto? ¿Cómo no actué de esta forma? ¿Cómo nadie me dijo esto? Mm, so- Pues, ¿qué te puedo decir? Como empezamos, las maletas, ¿no? No, no podía subir, que se podía llevar, productos que no podía traer a México también. El tema del cambio de horario, el fly late, no, hombre, también te da en la torre en los primeros días. ¿Qué más te puedo decir? Mm, no lo sé. Uno muy importante, el tipo de conexión eléctrica de tus dispositivos. Llevar los, llevar los módulos, ¿sí? Para la adaptación. Actualmente cargo, no me creerás, pero yo cargo en cualquier momento porque esa es otra. En un momento estás trabajando en un país y de repente el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Un ejemplo, hubo una temporada que estuve de freelance dando soporte a Daimler y era de un momento estar en Estados Unidos, de ahí viaja a Alemania con otro tipo de conector y luego regresate a Reino Unido. Entonces, imagínate, corriendo porque tienes que encontrar un convertidor. Actualmente ya lo encuentras rápido en Amazon y listo. Pero pues sí, cuando empecé, pues no había tantas virtudes. Entonces había formas hasta de hacer algo hechizo, ¿no? Pero bueno, Claro, no se los aconsejo. Y bueno, tener siempre a la mano el software indicado. Siempre es lo más importante. Tener el software, saber la parte técnica, tener esos fundamentos, como dice el ingeniero José, y saber que vas a llevar el software indicado, la versión indicada, que llevas a lo mejor ya la teoría del estándar indicado donde vas a ir, si es claro. automotriz, ¿no? Porque en otros sectores muy pocos se estandarizan. En la automotriz sí, vaya, te puedo decir un número de estándar, tanto de versión europea, tanto de versión americana, pero vaya, sí tienes que llevar todo en tu disco duro y llevarlo a la mano, ¿no? Es lo mejor el consejo que te puedo dar. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que tendríamos que hacer un webinar con ambos para platicar las experiencias que hemos tenido, ¿no? Me acuerdo de la vez que íbamos a Windsor y se perdió su vuelo. También aquella vez en el hotel de los Estados Unidos que nada más no pasaba el depósito, ¿no? Y que nos pasamos de la cantidad. Digo, también son muchas experiencias que van a vivir, pero digo, aparte, tendría que ser un tema aparte. Y
Le agradezco muchísimo, muy importante su aportación, la cuestión de los softwares, y qué bueno que lo va tocando. Me gustaría que nos orientemos un poquito más a lo técnico. La idea es que la gente que nos acompaña el día de hoy escarmente en cabeza ajena, conozca sus experiencias. Vamos a intentar quitarles el miedo y no pensar que a veces porque apenas estamos empezando en el sector, lo que nos pasa a nosotros nos pasa por inexpertos, sino que son experiencias que nos van a tener que suceder sí o sí en algún momento. ¿A qué quiero llegar con esto? Proyecto más complicado, Inge, Juan, que haya enfrentado. Uno que diga, híjole, me costó muchísimo, me sacó lágrimas casi, y pensaba que no iba a poder, pero lo logré. Sí, exactamente. No te voy a decir en qué empresa fue, en qué planta fue, qué modelo de auto fue el sector automotriz en el año del 2017. Desafortunadamente estaba yo en una empresa que, vaya, su sede estaba en Europa, yo como único soldado en México, ya el mecánico ya se había ido, ya nada más había soporte de robóticos cada, que te puedo decir, cierto tiempo, ya no era como tal el porcentaje completo del soporte y había faltado todavía equipos, entonces tampoco podías tener al robotero o al mecánico eléctrico parado sin hacer nada, ¿no? Entonces se tenían que ir. Llega Navidad y voilà, en Europa todo el mundo se pierde hasta después de los Reyes Magos, una fecha por ahí, y es cuando ya empiezan a contestarte los teléfonos, ¿no? Tuve que escalar la situación a más muy alto nivel, es como pude tener respuesta y apoyo de mi empresa, y pues pensaban que todo estaba, vaya, corriendo en popa, ¿no? Pero pues desafortunadamente no era así, entonces nadie me contestaba, nadie me decía nada, yo veía la forma de cómo interactuar o hacer que se produciera cierto lote, porque tú vas haciendo una producción, empiezas con una producción de tu equipo, de tu implementación. Un ejemplo, si es un reuse o es un refurbish, pues vaya, tienes que ir metiéndote, acoplándote a la máquina o a la línea donde vas a estar interactuando. Entonces, nunca le sueltan el proceso completo a este accesorio o esa implementación nueva. Van probando, ¿no? Por partes. Entonces, es lo que se iba haciendo. Ok, ahorita va a pasar este modelo, se tiene que introducir, hasta cambiar tarjetas o slot de robot entre robot. O sea, de todo ha pasado, ¿no? Y pues bueno, llega hasta el punto donde el cliente dice, ¿sabes qué? El día de mañana tú ya no entras a planta porque tu empresa no contesta, no hace nada, no tiene una solución, sabemos que no tienes la culpa, estás aquí dando la cara en representación de la empresa con la que vienes, pero pues es la única forma de poder presionar, ¿no? Y no nada más acaba eso, también empiezan las multas financieras, vaya, ¿qué te puedo decir, no? Hasta un problema legal. Entonces, sí, sí hay ese tipo de casos. El más fuerte para mí fue ese año, pero aquí estoy. Sigo programando, sigo viviendo. Fue un rato ese estrés tan fuerte, tan saber tener la mente fría y tragar esas emociones para seguir con el proceso, ¿no? O sea, hasta donde físicamente te lo permitan. Entonces, Claro. pues ya, uno tiene un límite, hasta ahí llegas y dices, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer más por ti, si no me echas la mano, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, al final no eres tú solo, es un equipo, ¿no? Entonces, vaya, nunca hay que sentirse de esa manera de que vas a ir solito a la batalla contra el mundo, siempre debe de haber un soporte. Ya, como tú lo has dicho, has estado conmigo en algunas situaciones, ¿sabes qué, Arturo? No traje la versión adecuada. Compárteme un link y ahorita mismo lo descargamos, ¿no? Pero bueno, eso es parte del show. Claro, experiencias, ¿no? Soluciones y problemas. Y lo que comenta, pues es muy importante, ¿no? Entender que todo pasa. Experiencias complicadas, pero bueno, hay que ver la manera de sobrellevarlas, ¿no? Y de la mano de lo que va comentando el Inge Juan, me quisiera dirigir a usted, Inge José Luis, y preguntarle, con respecto a todas estas experiencias que han ido compartiendo, que pues la verdad muchísimas gracias, ¿no? Por tener la confianza de compartirlo, de platicarlo al público que nos acompaña el día de hoy. Me gustaría saber ¿cuál sería un consejo que le daría a la audiencia con base en lo que acabamos de platicar, en los retos que ha enfrentado el Inge Juan? Porque tenemos que entender una cosa, lo que hacemos, lo que hacen, no es un juego, ya lo comentó Juan. Multas, consecuencias, digo, es un trabajo
complicado, mucha responsabilidad, hay que darle la seriedad que merece, ¿no? Que acontece. Entonces, tomando esto en cuenta, Inge José, ¿qué consejo le daría usted a alguien que quiera hacer la transición de empleado fijo a convertirse en un freelance? Pues ya lo había comentado, ¿no? Realmente estar convencido, digo, mucha gente hasta la fecha no sabe qué es un freelance, ¿no? Muchos apenas empiezan es más, no saben ni el concepto de lo que es un freelance. Entonces, aquí el punto es que una vez que ya entienden qué es un freelance o a qué se dedica un freelance, ellos deben de saber sus competencias y sus limitaciones, ¿no? Digo, no hay límites en esto. Volvemos a lo mismo que decíamos, la tecnología cambia muy rápido y nosotros tenemos que aprender muy rápido también. Entonces, yo creo que uno de los consejos que yo podría hacer es que se preparen bien para que puedan ser un freelance y realmente puedan vivir de ser un freelance. Tenemos compañeros que hasta el mismo cliente ya se enamora de ellos y dicen, si no viene esta persona, no quiero a otro, o sea, mándame a este, ¿no? ¿Por qué? Porque su trabajo es muy bueno, porque ha demostrado que les da el soporte que debe de ser, les soluciona los problemas al cliente y el cliente queda muy contento. Entonces, no solamente queda contento a la empresa o con la empresa que envió al freelance, sino con el freelance mismo. Entonces, esto uno mismo se autogenera trabajo, ¿me explico? Porque la vida del freelance es de que pues, nos vamos a los proyectos también conforme nos van llegando. Pero cuando un cliente, un determinado cliente se enamora del trabajo de uno, en automático, en el siguiente proyecto, y es más, a veces se hilan, ¿no? Termina uno y viene el otro, y hasta le dicen a uno, ya no te vayas, quédate aquí conmigo, yo ahorita hablo con tu empresa, hago toda la parte de la negociación, pero tú no te muevas de acá. Entonces, es muy beneficioso, pero sí hay que estar convencido. Digo, creo que hemos tocado acá muchos puntos importantes que deben tomar en cuenta antes de decidirse ser freelance. Pero una vez que entra uno al mundo del freelance, que todo se detona en la parte económica, creo que todos vemos esa parte y todos buscamos esa parte, independientemente de lo técnico y todo eso, cuánto me va a dejar, ¿no? Como todo, al final del camino. Y cuando vemos el beneficio real de ser un freelance, es ahí donde se enamora uno de este esquema de trabajo. Claro. Muchísimas gracias. Juan, ¿qué piensa al respecto de lo que nos acaba de platicar el Inge? Sí, ese es el problema. Cuando haces bien tu trabajo, no te quieren dejar salir de donde estás. Pero vaya, está la parte de la familia. Yo, en lo personal, prefiero, no sé, como tenemos esa libertad del freelance, y eso es un buen punto, donde dices, ok, de tal fecha a tal fecha voy a trabajar y de tal fecha voy a tomarme un break para estar con la familia, para disfrutar, porque no nada más es, sí, como que es puro proyectos y proyectos. Pero sí me he puesto a pensar, un ejemplo, 2023 para mí fue 9 meses en proyectos y 3 meses en casa. O sea, realmente muy poco y vaya, ahorita afortunadamente ya voy a ser papá, no he tenido todavía esa experiencia y Bienvenido al mundo del papá. gracias. Y sí, para mí sería algo nuevo. A mis 35 años de edad, apenas planificar mi familia, también eso fue algo que me pegó en la parte del freelance. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? No? Aquí estamos para otro reto más en la vida, con mejores motivaciones. Y sí, es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy grato y esa satisfacción de que tú tienes cuando terminas un proyecto o se acaba tu tiempo y hasta tú dices, bueno, quisiera quedarme un poco más, pero no, hay que volver o mirar atrás y decir, tengo a la familia, tengo mis proyectos personales, pues también tienen que seguir adelante, ¿no? Entonces, sí, uno para tomar esta decisión tienes que estar consciente de que sí hay sacrificios, como en todos los trabajos, en todas las profesiones, pero sí se ve muy bien reflejado en el bolsillo. Claro que sí. Pros y contras, ¿no? Digo, muchísimas gracias por lo que comparten ambos. Pasamos de lo técnico a lo humano, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacer este match, saber cuál es el costo a pagar, ¿no? Por lo que deseamos, como comenta el ingeniero Aguilar, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos y definir si en verdad lo queremos?
Yo tengo dos preguntas muy particulares, me gustaría que me apoyen platicándome acerca de ellas. Antes que nada, con respecto a lo técnico, ¿cuáles consideran ustedes que son las habilidades y conocimientos más importantes que un programador, que un integrador de PLCs y de robots debe tener hoy en día? Me gustaría que lo discutan entre ustedes, que lo platiquen entre ustedes a través de su experiencia, de sus puntos de vista. Pues bueno, Adelante, ingeniero. yo actualmente te das cuenta toda la innovación del IoT, de los MES, se ha llevado a una tecnología nueva en HMI de lo que sería Ignition. Ignition se volvió como un vínculo entre los IT y nivel 1 o PLC para poder interactuar y llevar todo a la nube, ¿no? Actualmente tú vas a una línea de ensamblaje o de body white, como lo quieras llamar, y ya cualquier interacción que tiene el operador con el auto en específico, ya tiene una herramienta, con esa herramienta ya tiene una comunicación que lo absorbe un PLC, ese PLC lo lleva a una HMI y esa HMI interactúa con una base de datos. En este caso, te comento, Ignition es ahorita la innovación en esta parte donde comunicamos dos mundos que siempre se han peleado para saber quién tiene la culpa. Sí, nivel 2, nivel uno, en todos los sectores, tanto automotriz, metalmecánica, oil and gas. Vaya, siempre me he tomado ese tema, el tracking o el tracking externo o interno, o nosotros llamamos el tracking eterno. Entonces, el, el sistema Ignition ha sido un poco más amigable para mí. Entonces, a pesar de que es otro tipo de lenguaje de programación, bueno, en la carrera electrónica que yo estudié, llevábamos un poco de C, Java y Pascal en ese entonces todavía. Ya C Sharp para mí ya es algo más fuerte. Y llega Ignition y que todo se hace con SQL y Python. Y dices, ah, caray. Entonces empiezas a migrar a esa forma de actitud. De hecho, ¿qué te puedo decir? Te aporta el Studio 5000, ya tienes esa habilidad del TXT ahora actual, que es como si fuera un C, y puedes interactuar ya en la programación, tanto en texto estructurado, y en este caso, hacer los interlocks para la comunicación con el HMI, y así nivel 2 o IT pueda obtener esos datos, llevarlos a la nube y mostrarlos en sus sistemas IT para gerencia, a nivel global, lo que desee el cliente, ¿no? Y el PLC pues ya no absorbe esa información, ya nada más la envía y se queda almacenado en un sistema que no es tangible para uno. Hay que tener cuidado qué tipo de datos son los que se están subiendo, la estructura, pero vaya, para mí se me ha hecho muy amigable Ignition. Pues Perfecto. yo en mi caso que vengo de la vieja escuela, porque yo vengo de la vieja escuela, este, digo, conozco muchos colegas que se quedaron en el camino, o sea, no quisieron evolucionar como las tecnologías lo venían pidiendo. Hoy día todo detona en los sistemas SCADA, que ya quieren todo en tiempo real, tienen datos en tiempo real, quieren ver cómo está su producción y eso les da la oportunidad de tomar acciones de inmediato y no esperar hasta que ya falló la máquina, ya falló el proceso, ya tuvimos una reclamación del cliente. Tratan de contener cualquier detalle antes de que el cliente pueda darse cuenta, ¿no? Que algo está mal. Entonces, con este tipo de tecnologías que están en la actualidad, digamos, por ejemplo, los que vienen de mi generación, ya les cuesta más trabajo. Por ejemplo, yo veo ahora los chicos le toman muy rápido el modo a la programación, pero también hay una ventaja, ¿no? Hay muchas empresas pues que no necesitan tanto nivel de información, tanto nivel de tecnología, tanto nivel de programación y que viven de una manera más austera, vamos a decirlo así, ¿no? Y viven con tecnologías del pasado que bueno, trae muchos problemas el hecho de no encontrar ya refacciones o refacciones muy costosas o algo, pero los que crecimos con esa tecnología, todavía tenemos esa oportunidad de que nos llaman, ¿no? Oye, tengo un S5 aquí, tengo un PLC2 allá, tengo un PLC5 allá. Entonces,
son dos mundos diferentes, pero al final de cuentas, los que hemos crecido y que hemos evolucionado, como ha ido, tenemos la gran virtud o la gran oportunidad de movernos en los dos mundos, ¿no? En el mundo anterior y en el mundo actual. Entonces, yo creo que hoy día las nuevas generaciones, pues obviamente no saben qué es un S5, ¿no? Por ejemplo, que antes era un sistema que se manejaba con MS2, bajo plataforma MS2, Yo y sí, que ¿eh? era, no, sí lo creo, ¿no? Pero vaya, hay mucha gente que no, hay muchos, y conozco muchos, ¿no? Que les dices, oye, conozco un poco de S5 y dicen, ¿y eso qué es, no? O sea, no saben ni qué es, ni de dónde viene, ni cómo se come, ¿no? Entonces, son cuestiones que vuelvo a repetir, y lo que dije al principio, ya depende de cada persona, hasta dónde queremos llegar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias de verdad por sus aportes. Les había platicado que tenía dos preguntas, me gustaría pasar a la segunda. Antes de eso, invitar a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Este es un espacio también para ustedes, ¿no? La idea es que puedan enriquecerse, aprender. Entonces, si gustan en el espacio de preguntas y respuestas, pueden ir preparando, anotando y compartiendo aquellas preguntas que ustedes tengan para el ingeniero Juan, para el ingeniero José, que nos regalaron un poco de su tiempo el día de hoy. Entonces, pueden irlas preparando y enseguida las vamos compartiendo para que puedan también resolver aquellas dudas que ustedes tengan. La segunda pregunta que me gustaría hacer y que igual quiero que, si me apoyan discutiéndola entre ustedes directamente, me gustaría saber qué estrategias o como le llamen, qué es aquello que ustedes utilizan para mantenerse actualizados y eh, seguir siendo competitivos en este mundo que está en constante actualización. En mi caso yo lo veo muy común. Sale una oferta para, pues tú sabes, el mundo de freelance es libre, ¿no? Por ahí. Sale una oferta, necesitamos un programador PLC con esta experiencia, un Super Saiyajin. Ujú. Dices, ok, cumples con varias cosas, pero ahí te va. Certificación en Timo, certificación en L7, B8, certificación en GSC. Dices, o sea, Vas, solamente, integra. y eso solamente es en una OEM, en este caso es BMW. BMW, vaya, para poder entrar en una planta y poder tocar sus equipos, porque realmente no llegas tú con tu computadora y me voy a conectar. No, señor. Tienes una PG de Siemens M8, M6 con la cual te vas a conectar. Sí, en este caso, pues hablamos que es BMW, es alemana, tecnología europea. Y solamente con mi licencia vas a entrar, interactuar y te vas a conectar a la Profinet por este punto. O aquí está la Workstation, aquí está el software ya versión tal, y aquí te vas a conectar. Pero es eso, tienes que estar actualizándote en certificaciones, por decirte, ¿no? Estos fueron 5 en BMW, en Daimler, Mercedes, tenemos 2, Integra Wave 5, 6, Volkswagen, VAS 5 y 6 también, ¿no? ¿Qué te vamos con GM? El GSC, Stellantis, el FCA y Ford, el FAS. FAS en versión europea, porque también tenemos el ECU, que es para lo que es americana. Entonces, tienes que ir balanceándote siempre en Rockwell y en Siemens, hasta ahorita, porque digamos que hay unas cuestiones, no sé, unas Tier 1 que a lo mejor manejan Codesis, Bake Off, eh, Phoenix, Contacts, y como dijo Linge, o sea, todavía me he encontrado en el año pasado que estuve participando con ustedes en Windsor, Canadá, que fue un refurbish de una planta, de una línea de producción que se llevaron de Chicago, la llevaron a Canadá, y todavía veíamos comunicaciones DeviceNet, cuando la DeviceNet todavía depende de un cable, de un conector, de un punto muerto de resistencia. Y si el eléctrico no sabe interpretar los planos, porque a lo mejor contratan electricistas de instalación, no sé, por decir, no son de controles, sino de potencia. Ellos interpretan que esto va de aquí a acá, del A al B, y punto. Pero no saben que realmente están haciendo a lo mejor un derivado que no era, y ahí estás matando la comunicación. Entonces, ahí vas a parte donde dices, y le regaron. Entonces, vas, tienes que destapar charolas, ayudarle a un eléctrico y sabes que dónde conectaste este punto, este punto. Pero es parte de control.
todavía es Ya. parte del control. O sea, llegarás a una fábrica de primer mundo, pero existe esa parte de los refurbis, que son, para mí han sido los retos de mi vida, los refurbis, los reuse, donde dices, tienes que hacer que un PLC nuevo de seguridad de alto nivel, de SIL 3, lo que juegas con redundancias, y tiene que controlar un sistema todavía antiguo, ¿no? Entonces ya empiezan a integrarle relays de seguridad, vaya, un montón de accesorios, ¿no? Entonces es eso, tienes que acoplarte de lo nuevo a lo viejo y estar siempre balanceándote en esos dos lados, ¿no? Y es donde empieza a crecer tu parte técnica. Y lo bien aprendido no se olvida. Sí, sí, como dice el ingeniero, o sea, realmente, por ejemplo, en mi experiencia y lo que yo puedo también comentar es que para dedicarnos a eso de la programación, de los PLCs, de los robots, tenemos que tener bien fundamentados las bases de control eléctrico. O sea, eso es bien importante, saber leer un plano eléctrico, saber la simbología, porque, por ejemplo, nosotros como freelance y como integradores, pues tenemos que saber un poco de todo. A lo mejor de repente no somos especialistas de ciertas cosas, pero tenemos que saber de neumática, de hidráulica, un poco de mecánica, de electrónica, de electricidad, de leer un plano neumático, un plano hidráulico, un plano eléctrico, porque no sabemos dónde nos va a saltar el problema. Y si no estamos con esas bases bien fundamentadas, pues entonces ya no podemos seguir resolviendo el problema. Por ejemplo, hay gente que es muy experta y sabe leer planos europeos perfectamente bien, pero les ponen un plano americano y no saben ni por dónde empezar, ¿no? O la simbología, que Sí, aparentemente dice, es uno lo mismo, pero la simbología cambia mucho, ¿no? O por ejemplo, en la hidráulica y la neumática comparten mucha simbología muy parecida, pero llega un punto en que ya cambia totalmente, ¿no? Y cuando ya entra la parte de servoválvulas, o la hidráulica de potencia o cosas por el estilo, es donde dicen, ah, no, pues aquí ya no le entro porque ya no sé, ¿no? O que si lleva una bomba de alta presión, una bomba de baja presión, y cuál es la que controla, qué movimientos controla la de baja, qué movimientos controla la de alta. Y si no saben interpretar el diagrama para seguir el circuito, ya tronaron, ¿no? Entonces, por eso yo decía que es un constante crecimiento de estar aprendiendo, porque no todo es el software, no todo es el PLC, no todo es de que yo llegue a instrucciones y que haga una comparación o haga un PID. No nada más es eso, sino voy a hacer un PID, ok, ¿qué tipo de PID voy a usar? Si es para temperatura, si es para, no sé, el llenado de un tanque, no sé, pero hay que ver, ¿no? Y si no conoce uno los elementos de campo, pues ¿de qué sirve que sepa uno hacer un PID si no sabe uno en dónde lo va a aplicar? Podemos entender y conocer el concepto de un PID, pero ¿cómo lo vamos a aplicar, no? Entonces, los fundamentos base es el control eléctrico. Eso para cualquier programador. Y de ahí, pues ya se deriva lo demás, ¿no? Por lo menos eso es lo que en mi experiencia yo he visto en el camino y traté de que esos fundamentos, en mi caso, fueran muy fuertes. O sea, yo he trabajado en empresas que son fabricantes de máquinas para tanques para gasolina. He trabajado en empresas para armado de prensas. He trabajado en inyección de plástico. Muchos años trabajé en soldadura. Entonces, cada proceso tiene su meollo, su chiste, ¿no? Entonces, eso también es padre porque va uno aprendiendo de muchos procesos. Y cada proceso parece nada, aunque en algunos casos sí comparten tecnologías, pero cada proceso tiene su tecnología, ¿no? Entonces, ahí es la parte enriquecedora de este negocio y de esta profesión. así es, terminas especializándote en algo que no querías o no necesitabas de más y Sí, como en sí, este caso, los tipos de soldaduras, desde Spotwell, MIG, MAG, láser, SOAP, aluminio, todo. Y dices, sí. ¿qué tengo que andar haciendo yo ahí, no? Pero bueno, Sí, exactamente. No, hombre, muy enriquecedor, de verdad. Muchísimas gracias por lo que acaban de compartir. Como les había comentado, ¿no? La intención era
darle al público la oportunidad de generar preguntas. Me gustaría volver a invitarlos, cualquier duda, incluso dudas técnicas, ¿verdad? Si tienen también alguna duda técnica, digo, bienvenida, experiencial acerca de lo que han vivido en este sector. Al final vamos a hacer un último ejercicio y una invitación. Y pues me gustaría pasarle la primera pregunta de uno de nuestros participantes el día de hoy, a quien le agradezco por acompañarnos, al ingeniero Porfirio. Nos comenta Porfirio Romero. Buenas noches, ingenieros. ¿Qué recomendaciones pueden dar a estudiantes recién egresados que quieren entrar a este mundo de la automatización y la robótica industrial? Señala como algunos ejemplos cursos, empresas que se dediquen a la presentación de estas ramas, etcétera. Adelante. Bueno, en mi Adelante. caso, digamos, estaba yo comentando Ignition, tiene en su página, tú te registras, es gratis y puedes hacer los cursos en línea. Te enseñan ellos a interactuar con su software y te van certificando gratuitamente. Está en español, en cualquier idioma que te encuentres, no hay ningún límite. Y vaya, y cualquier duda que tengas, tenemos herramientas grandes y muy favorables como ChatGPT. ¿Tienes alguna duda? A ver, ChatGPT, ¿cómo le puedo hacer para que este botón, cuando yo lo apriete, se mantenga sin modificar el PLC, ¿no? Porque todavía hay pantallas, es decir, ¿no? Que anteriormente tenías un botón, pero tú lo pulsabas y la lógica lo hacía el PLC. Ahora actualmente ya nada más lo haces, le indicas cómo quieres que funcione ese botoncito y listo, ¿no? Pero en el caso de Ignition tienes que tener una estructura de base de datos. Entonces, me he topado actualmente en un proyecto en Phoenix, ¿sí? Donde le tuve que preguntar a ChatGPT, oye, ¿cómo se hace esto? Y dices, adelante, porque al final no puedes abarcar todo y no puedes saber todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, somos humanos, no somos máquinas. Entonces, bueno, ahí están las herramientas, pero lo que te decía, Ignition, ahí tiene su página de Inductive Automation, lo pueden encontrar y los cursos son gratis. De hecho, te puedes certificar ahí en Ignition. Eso es una, ¿qué te puedo decir? Siemens tiene un plan de académico, sí es algo un poquito más costoso, pero digamos, no sé, hay escuelas que tal vez te puedan certificar. Un ejemplo, yo soy de Veracruz, Puerto, y un ejemplo, hay una escuela que se llama Computación del Golfo, en el cual ya los niños les enseñan a hacer sus videojuegos con Python, ¿no? Igual les enseñan Tía Portal por la mínima cantidad de 3,500 pesos. Para mí en esos tiempos, bueno, cuando yo era estudiante, a lo mejor sí iba a ser un poco más caro para mí, pero vaya, 3,500 pesos, dices, o sea, los ahorro en lugar de irme al antro, quiero aprender el PLC y órale, ¿no? Ahí está. Y es muy bueno, la verdad, o sea, el curso es con que tengas las bases y saber dónde picar para hacer un grabset, para hacer un SSL o una WG, y dices, empiezo a hacer como dicen los cursos en programación de IT, ¿no? Hello World, ¿no? Aunque empiezas igual en PLC, aquí se puede hacer. Pero sí, no sé, algún certificado en específico, es que son muchos, o sea, no hay uno que tenga el trabajo seguro todo el año. Bueno, yo en mi caso lo que puedo comentar es que, por ejemplo, digo, los desarrolladores de tecnología lo que quieren es que la mayor gente posible se meta en su tecnología y la aprenda, ¿no? Por ejemplo, Siemens también tiene versiones de prueba, tanto de softwares, que son de 14 días, que las puede uno bajar. Lo hacen para que interactúe uno con los softwares, más o menos vea cómo funciona y si hay más posibilidades de más adelante o si convence, pues ya compra uno la licencia, ¿no? Que obviamente es muy cara. Pero la mayoría de desarrolladores de tecnología, pues sí, te dan ahí una pruebita de unos 14 días, a veces 20 días, hasta 30 días. Pruébalo, chécalo, pálpalo, ve cómo lo haces. Y una de las grandes ventajas es que trae su simulador, que tú puedes ir corriendo tus programitas. Y ya si estás en la posibilidad de comprarlo, que cuando uno empieza es difícil, porque la verdad lo económico es lo que nos detiene, pero por lo menos ya sabemos cómo funciona y todo eso y ya nos demos una idea, pero ya pudimos interactuar. Eso para mí sería una forma de cómo buscar
una empresa no de muy alto nivel, sino de un nivel medio, buscar colocarse ahí, que nos den la oportunidad de empezar a interactuar. Ya no vamos de cero, ¿no? Por ejemplo, yo salgo de algunas escuelas que ya tienen un plan de estudios en donde meten la parte de, por ejemplo, los mecatrónicos hoy día, pues ya tocan un poquito los PLCs, algunas escuelas tienen sus robots. Por ejemplo, yo trabajé en Cautex Maschinenbau, que es alemana, que fabrica las máquinas de inyección digo, de soplado de plástico para tanques de gasolina, para hacer botellas de agua y todo eso. Ellos venden un módulo con una máquina virtual que es igualito a una máquina real, de un modelo, y vale $100,000. No es el equipo físico como tal, sino el desarrollo del software que hicieron, porque es muy real, es casi casi como realidad virtual. Las han comprado algunas escuelas en Estados Unidos y la capacitación se hace vía remota a través de Cautex, ¿no? Les explican, les enseñan, preparan a una persona y después un profesor de ahí, un maestro de esas escuelas, y él ya después lo meten al programa de capacitación de las escuelas y ellos van formando a sus ingenieros, ¿no? Lo que pasa es que cada sector es un mundo, ¿no? Por ejemplo, el mundo metalmecánico es uno, el mundo del plástico es otro, el mundo agrícola es otro, el mundo de la energía es otro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Hay tantas vertientes que tiene uno que decidirse hacia dónde ir, ¿no? Si uno quiere ser muy bueno, por ejemplo, en las tecnologías del plástico, pues métete de lleno al plástico, porque es un mundo, o sea, y también no se acaba, ¿no? Conocer tipos de plásticos, en dónde se pueden aplicar, sus propiedades. Ahí entra mucho la parte química, ¿no? Porque parte de las moléculas y no sé qué tanto rollo, que con el calor se comportan de una forma y ya fríos de otra y bla, bla, bla. Entonces, yo lo que les recomiendo que si quieren empezar es, ahorita vuelvo a repetir, la posibilidad de la tecnología es que podemos adquirir los softwares de manera gratuita por un cierto tiempo y también nos ayuda a decidirnos por cuál irnos, ¿no? Por ejemplo, anteriormente nos exigían, bueno, que hoy día también lo hacen, ¿no? Que quieren que sepa, como dice el ingeniero, que seas un astronauta, que sepas de todo, ¿no? Y que quieren que sepas Beckhoff, Siemens, Rockwell, y que Fanuc, y que ABB, y te dicen, y el salario es de 10,000 pesos, ¿no? Dicen, pues espérame, mejor me consigo de barrendero, ¿no? Entonces, a ver, vamos con calma y que le den la dimensión económica contra el conocimiento, ¿no? Pero si quieren empezar en este mundo, sí, buscar la manera de adquirir lo que no cuesta y tal de colocarse en un lugar en donde les den la oportunidad de empezar a desarrollarse y conforme vayan agarrando experiencia, llegar a un punto de buscar a lo mejor ser un freelance. Hay un comentario que nos escribe aquí Juan S. Dice, ¿qué tan complicado es obtener certificaciones dejando al lado el costo? Que siempre es lo primordial, ¿no? El costo. Dice, ¿con quién me hay que contactar para certificarme, por ejemplo, con BMW? Ok, un ejemplo. En mi experiencia, BMW te puede, directamente ellos no te certifican, siempre es por medio de un partner. Un ejemplo, ahorita acabo de entrar a esta página y tú pones GSC, certificación BMW, la animación no deja, pero bueno. Y bueno, se los pongo más al rato en este link, pero un ejemplo, un partner muy común de ellos es FTT o FEE, ¿no? Con ellos puedes contactar y vaya a decir, oye, ¿sabes qué? Quisiera que me pudieras vender un curso, somos un grupo de tantas personas y adelante, ¿no? Pero un ejemplo, el tema es que dependiendo en qué país te encuentres, un ejemplo, México tiene la planta de San Luis Potosí, y en México solamente puedes certificarte en TKB y TIMO, ¿no? Un ejemplo. Pero tú quieres el GSC, eso solamente lo vas a poder hacer en Alemania. Quieres el L7, el B8, chance aquí bueno, yo me encuentro ahorita en una planta aquí en Spartanburg y chance ahí lo puedes hacer el L7 y B8. Todavía es con el software Step 7.
no es con TIA-Port, pero vaya, si tienes que más bien ubicarte o preguntando sobre el medio o con colegas que donde pueden decir, oye, ¿sabes qué? Este estándar te lo pueden dar en tal lado, este estándar es en tal lado, pero no es un exclusivo en un lugar, en una página web, que donde digan, hey, es aquí tanto. Por lo regular, de hecho, aquí te dice en la página que son una semana online vía Teams y la segunda semana en sitio. Y ese depende en qué parte del mundo te lo quieran dar. Entonces sí está, es un reto. Certificarte Es complicado, pero sí se puede. sí se puede. Muchísimas gracias. Sí, precisamente, ¿no? Esa pregunta que nos salía por el chat aquí del ingeniero Juan Sepúlveda, ¿no? Comenta que él está certificado en los estándares Global Common College Hardware y el de software de General Motors, pero le interesaba, ¿no? Algunos otros. Es también un poquito interesante, ¿no? Acerca del Macon Community College, por ejemplo, unas de las certificaciones que pueden obtener de manera virtual en esta institución de, de Michigan. Y algo que nos comenta también por aquí en el apartado de preguntas es el ingeniero Carlos Rivera. Muchísimas gracias por sus preguntas. Nada más hay dos más. Si alguien quiere añadir una, adelante, bienvenida. Nos pregunta el ingeniero Carlos Rivera, Siemens, ¿para qué proyectos? Y Allen Bradley, ¿para qué proyectos? U otros que gusten recomendar. Gracias. Pues depende mucho del fabricante. Muchas veces, no muchas veces, generalmente el cliente es el que le pide al fabricante del equipo o al que le asigna la construcción de la máquina qué tecnología quieren que se ponga en las máquinas. O sea, el fabricante no es el que dice, hoy tengo aquí en mi almacén un stock de Siemens, pues le voy a meter Siemens. No. Todo se basa en toda una planeación de ingeniería en donde el cliente dice, ¿sabes qué? Yo aquí manejo Siemens o yo manejo Allen Bradley y quiero que mi máquina traiga PLC Allen Bradley, quiero que traiga seguridad de Spills, quiero que traiga cortinas de luz, Luce, no sé, ellos especifican las marcas, cómo se llama que quieren manejar. Que hoy día, por la estandarización, generalmente agarran una línea completa, dicen, ¿sabes qué? Nos vamos todo con Siemens, nos vamos todo con Rockwell, nos vamos todo con X marca, ¿no? Phoenix Contact, ¿no? Por ejemplo. Y eso a ellos les facilita que también cuando tienen que comprar su stock de refacciones, pues ya solamente es una marca y las encuentran muy fácil. De hecho, la mayoría de las empresas, por ejemplo, las Tier One, que son las que principalmente lo hacen convenios globales, ¿no? Con ciertas marcas. Por ejemplo, yo en mi caso conozco Benteler. Benteler está casado con ABB y no compra robots de otra marca que no sea ABB, ¿no? Por ejemplo. En el caso de Cosma, por ejemplo, dice, bueno, oye, ahora ya se están abriendo, pero anteriormente decían Fanuc y era Fanuc y no metían otra cosa más que Fanuc y Rockwell, por ejemplo. Entonces, todo depende del cliente, no es que el fabricante sea el que diga, pues voy a meter esto y ya, ¿no? Sí, bueno, alcé la mano. Sí, exactamente. A veces el estándar te canadea en esa parte donde te dice, es que el estándar, un ejemplo, pues sí, ¿no? Timo, te canadea desde lo que viene el diseño eléctrico, que a fuerza tiene que ser con el software específico y-Plan, Ujú. junto con la base de datos y las macros que necesita y-Plan. También soy diseñador eléctrico. Y necesitas utilizar esa macro, y esa macro te la proporciona el cliente en la dongle, y te dice, ok, ahí está, descárgala o conéctate al web server, y ahí tienes todas las macros, ahí tienes todo el catálogo de instrumentación, instrumentación de equipos, seguridad, hardware, lo que necesites, ¿no? Y su simbología exacta. Entonces, estás casado a lo que te dice el estándar del cliente, porque no nada más el estándar, un ejemplo, Timo, hablando de Timo, no te casa nada más en la parte de PLC. O sea, el estándar se casa desde diseño eléctrico, desde el virtual commissioning, desde la simulación en NX, desde el programa de robot. Igual la estructura del robot, la orientación a objetos embebidos, igual es diferente. O sea, a veces necesita una parte PLC porque también en el robot, por ejemplo, KUKA, necesita fuerza una HMI dentro del TEACH para poder usar la parte de mantenimiento, ¿no? O calidad para necesitar o adquirir un dato específico. Entonces,
El estándar es el que te marca todo, desde un tornillo, podría decírtelo, hasta la última importación de datos. Sí, sí, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, la estructura del PLC, ¿no? Pues que sabes que el FC0 no sé, seguridades, el FC2 es manual automático y así ellos especifican cómo debe de ir la estructura y no se puede uno salir de ahí. Le dicen a uno tal marca, tal timer, tal esto y uno tiene que ir programando de esa manera. Si no, no cumple uno el estándar y dice, no, pues este hace lo que quiere y no, pues ¿No te no, prueban así el no baño? funciona. No, no te lo aprueban. Ese es el problema, al final. Sí, muy, muy complicado tomar en consideración todos estos requerimientos del cliente, ¿no? Hay otra pregunta, estamos ya a punto de cerrar, igual si quieren añadir algo, se les agradecería muchísimo. Nos comenta, aquí hay dos preguntas, ¿vale? Tenemos dos. Nos pregunta el ingeniero Alejandro. Mi pregunta es, ¿cómo empezaron consiguiendo sus primeros clientes de manera freelance en el exterior? ¿Cómo llegaron a ellos? Nos pregunta el Inge Alejandro. Bueno, Pues yo en mi caso los vi publicadas. O sea, yo digo, el trabajo de freelance no nada más es ser freelance, sino que uno mismo se busca el trabajo. Entonces, pues andamos en plataformas que entramos a LinkedIn, muchas veces andamos viendo, bueno, yo en mi caso, ¿no? Que a veces las bolsas de trabajo ahí se meten, publican, a veces han sido por recomendaciones de otras personas que dicen, yo conozco uno que sabe de ese 5 y me hablan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay una chamba aquí y pues llego ahí, pues yo pongo mi tarifa, si están bien de acuerdo con lo que les voy a cobrar y el tiempo que les estoy diciendo, pues adelante, tomo el contrato y esa es la vida del freelancer, tenemos que andar buscando, ¿no? Y muchas veces, pues hay empresas que ya nos conocen, saben cómo trabajamos, tienen un proyecto y nos llaman, oye, ¿estás disponible? Tengo este proyecto en puerta, que es en Alemania, que es en Estados Unidos, que es en Canadá. Uno ve los costos, negocia uno, se pone uno de acuerdo y si uno está disponible, pues adelante, uno lo toma, ¿no? Pero pero pues realmente uno es el que se busca la chamba, ¿no? Como freelance. hay dos preguntas. Dice, ¿qué tipo de PLC es más utilizado en la industria? Como te lo vengo comentando, Javier, son dos sectores, el europeo y el americano, y siempre hay una rivalidad como el yin y el yang. Y actualmente en América es el Control Logic 84S y lo que es el S7500F. Son los dos grandes rivales eternos y seguir hasta que sobresalga Codesys o Bake Off u otros sistemas. Y en cuanto al esquema fiscal, dice, ¿cuál consideras es ideal para el freelancer? Pues hasta ahorita todos mis colegas peleceros y roboteros que conozco, en México somos RECICO, régimen simplificado de confianza. Perfecto, muy conciso, ¿no? Eh, Vamos llegando al final, ya para concluir, nada más, últimas dos preguntas del ingeniero Antonio Ceballos. Pregunta de primera mano. ¿Cuáles tecnologías es necesario dominar para empezar? Digo, creo que ya lo han venido discutiendo, ¿no? Él pone como ejemplo Siemens, Allen Bradley, Omron, Delta, y pregunta si es necesario dominar varias de estas para iniciar. ¿Qué piensan? No, para iniciar, mi recomendación es que te enfoques en el lenguaje escalera, que sepas muy bien cómo funcionan cada una de sus funciones, contactos abiertos, cerrados, memoria, resets, y en ambas plataformas, no hay más. O sea, si vas a trabajar en México, Rockwell. Si empiezas a utilizar o empiezas a andar en el mundo de San Luis Potosí y Puebla, un poco con Siemens, porque ahí está Volkswagen y BMW. Yo creo que yo como consejo y yo lo que en algunos casos he recomendado, pueden empezar con Logo. Es el PLC más pequeño que puede haber de Siemens, no es caro. De hecho, el software lo regalan, y uno puede empezar desde ahí porque tiene los tres lenguajes que puedes manejar ahí en el ambiente Siemens. Entonces, lo puede uno programar en contactos y puede uno ahí empezar a jugar con pequeños, se compran unos foquitos ahí en la tienda de electrónica, ¿no? Y los conecta y puede uno empezar a jugar ahí un poquito porque
es la manera, creo, más didáctica y hay manuales y todo. Entonces, a lo mejor logo sería una buena opción para alguien que va a empezar en esto. Recalco de nuevo, esto es como el yin y el yang, así como está el logo, está el Micrologix 810 de Allen Bradley, y son los dos, o sea, no te puedo decir uno en específico, los dos siempre van a Sí, ir de no, sí, uno. Igual el software en Rockwell es el Component Workbench y es gratis, igual tiene lo mismo, lógica, escalera, bloques y secuencial, ¿no? El ujú, igual logo, pero conectas, como dices tú, ingeniero José, conectas a tu protoboard los LEDs, los switches que necesitas, lo alimentas sí, con una cita de 24 o 12 volt, muy importante. Ambos PLCs, aunque son pequeños, tienen configuraciones específicas. Alimentación, ya sea 110, 24 volt, 12 volt, 12 DC o AC y comunicación USB, mínimo, aunque sea. De ahí en así fuera, es, con tu protoboard y andar. Lo conectas así es. con tu Admega, lo que necesites. O Raspberry también. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues vamos ya dando cierre al evento del día de hoy. Agradecemos de verdad en sobremanera la participación de todos las personas que nos han acompañado, de nuestros especialistas, como pudieron ver, muchísima experiencia en el sector. Vamos cerrando. Quisiera agradecerles en sobremanera por compartir sus experiencias, por compartir sus conocimientos. El último ejercicio que me gustaría con el que cerremos es uno que me llamó mucho la atención por lo que ustedes comentaban. Para hablar de algo tenemos que saber qué es ese algo. Y comentaban que muchas veces ni siquiera conocemos a qué se refiere el trabajo de un freelance, de un freelancer. Entonces, me gustaría, primero, ingeniero Juan, que nos pudiera resumir en 3 palabras lo que para usted significa ser freelance. Está complejo. Eran dos este rato. Muy bien, es como en todos, ¿no? Entrega, dedicación y la parte humana, ¿no? Nunca hay que olvidar que somos humanos, que tienes un horario estricto para finalizar y empezar tu turno y tú principalmente respetas tus horas de comida, lo más sagrado. Claro. Oiga, y quería preguntarle, normalmente mucha gente tiene el temor de no tener acceso a proyectos de manera muy rápida. Entonces, ¿consideraría usted que se necesita como un colchón muy grande, se requiere de mucho dinero para empezar a ser freelance? Pues todo depende de tus gastos. Ya cuando estás en el mundo del freelance, tus gastos empiezan a extenderse así de enormes, güey. Bueno, ya estás adentro, ya cuando empiezas sí puedes encontrar un proyecto donde haya patrocinio tanto de vehículo, de hotel, de vuelos. Un ejemplo, CDA fue uno de los que me echó la mano desde un inicio. Realmente el primer proyecto que entré con ustedes fue nacional. Me acuerdo que fue Toluca, Estelantis, no sé si puedo hablar más. Y vaya, muy bien, ¿no? Me trataron muy bien. Tu cliente, me acuerdo muy bien que patrocinó todo, ¿no? Desde hotel, comida, gasolina, vehículo, vuelos, ¿qué te puedo decir? Muy bien, a veces nos tratan muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Inge José Aguilar, y igual si nos pudiera compartir, con base en todo lo que venimos platicando, para usted, ¿cuáles son esas 3 palabras que definen lo que significa ser freelance? Pues lo que había comentado, ¿no? La pasión por esta profesión. Digo, creo que influye mucho que la pasión que le ponga uno a hacer lo que nos gusta, ¿no? Y más y si le sumamos que nos pagan, pues qué padre, ¿no? La disciplina, hay que ser muy disciplinado, no solamente con la parte de cumplir con el trabajo ya adquirido con el cliente, sino adquiere uno la responsabilidad de ser disciplinado financieramente, técnicamente, ser muy organizado. Entonces se necesita mucha disciplina. Y yo refuerzo lo que dice el ingeniero, la parte humana y la parte familiar, no hay que descuidarla. Creo que si no podemos controlar esa parte o no podemos mediar esa parte, yo conozco muchos colegas que terminan divorciándose porque pues la esposa ya no aguanta el ritmo de trabajo de freelance, se ausenta uno a veces mucho tiempo. Yo eh, alguna vez en esta trayectoria tuve ese problema porque
me ausenté casi año y medio de mi casa, ¿no? Y ya casi casi cambian la chapa de la puerta porque yo ya no, ya no aparecía. Entonces, creo que es una parte que no hay que dejar de lado, no hay que perderle de vista. Y como dice el ingeniero, o sea, uno como freelance tiene la libertad de escoger la temporización de cada proyecto y decir, voy a agarrar proyectos de un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, eso ya es decisión de cada uno. Pero yo creo que al final del camino, todo esto que hace uno es por la familia. Entonces, categorizando, yo creo que primero sería la familia, luego sería la disciplina y luego sería la pasión, en mi caso, ¿no? Un Ni mal hablar. consejo, un mal consejo. Mídanlo por semanas, no por meses, porque meses se escucha, entre más le sumas, más largo se hace, por semanas. Ya a partir de 8 semanas Sí, regresas a casa, y ahí vuelves a sí, descansar y vuelves a regresar al proyecto. ya. Perfecto. Pues mucha atención al consejo, ¿no? Digo, 15 años de experiencia y 30 años de experiencia no son de embalde, entonces, pues bastante enriquecedor todo lo que nos han compartido, ¿no? De verdad, estamos en la recta final, ha sido un momento bastante enriquecedor. Para mí ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes, Juan, José. Muchísimas gracias por haber aportado tanto con los colegas que nos acompañaron el día de hoy. Creo que nos llevamos reflexiones, aprendizajes, experiencias muy importantes que tuvieron la confianza de compartirnos a nosotros, al público que nos acompañó. Y me tomo la libertad de invitar a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, de invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos gustaría que estén al pendiente de futuros eventos y oportunidades muy pocas, no las debemos dejar ir. Ustedes están aquí el día de hoy, véanlo como una oportunidad para poder dar ese salto a trabajar bajo este esquema freelance, poder conocer todo lo que implica, los retos, lo más hermoso, trabajar en la programación y mantenerse al día con todos los sistemas. Entonces, los invitamos a mantenerse actualizados con nuestras redes sociales a través del correo que les acabo de compartir por el chat de la plataforma. Pueden hacer llegar sus currículums, pueden hacer llegar un poquito más de información para la experiencia y la formación profesional. Nosotros en CDA podemos brindarles el acompañamiento en grupo para que puedan obtener una certificación en el estándar FAST de Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba el Inge Juan, se puede armar un grupo y bueno, pues los vamos orientando, ¿no? Es un valor agregado y pues también nos gusta no solamente trabajar con vistas a cliente externo, sino también a cliente interno. Entonces, para nosotros, nuestro personal es lo más importante, los procuramos muchísimo, estamos al pendiente desde que se levantan hasta que llegan a sitio de planta y pues qué mejor que tengan una experiencia buena iniciando en el mundo del freelance, porque pues también es complicado, ¿no? A veces las experiencias no son las mejores y ese tipo de experiencias son las que nos hacen decir, creo que este no es el camino que yo quería, cuando solamente se trató de un trago amargo. Hay que voltear la página. Entonces, bienvenidos al equipo si así lo desean. Les agradezco muchísimo a todos por habernos acompañado el día de hoy y nuevamente, un gusto haber compartido con ustedes. Creo que el espacio se hizo muy ameno. Creo que fue una charla entre buenos colegas, entre buenos amigos. Entonces, les agradezco muchísimo. Espero que podamos tener la oportunidad de convivir nuevamente más adelante. Entonces, les deseo una muy buena noche a todos, que estén muy bien. Seguimos pendientes para lo que se requiera. Ingeniero Juan, ingeniero José, muchísimas gracias. Buena noche. De nada, un gusto. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego.